Arma un workflow en N8N sencillo que supervisa mi bandeja de emails para detectar emails nuevos y utiliza IA para determinar si es una consulta de ventas o pregunta de cliente, creación que no suelta. Y nada, vemos que es una automatización súper simple, nos acaba de dar el flujo listo ya para solo poner las credenciales y nosotros iterar a como tengamos. Entonces le vamos a decir sobre este JSON que integre un agente de IA en esta solución haciendo que sea más escalable y que filtre, clasifique y responda de manera óptima un agente de inteligencia artificial que está enfocado en las respuestas de email y utiliza. Así es, gente, como lo vieron en el título, el día de hoy les voy a mostrar cómo construir cualquier solución de inteligencia artificial con o sin agentes IA con un solo prompt. En las últimas semanas está siendo muy viral una técnica en la que combinamos Cloud Desktop con los servidores MSP de N8N para poder crear soluciones de inteligencia artificial o automatizaciones per se en cuestión de minutos. Sin embargo, esta técnica tiene una limitante, puesto que después de 5 o 6 interacciones construyendo nuestros flujos nos daremos cuenta que nos sale una señal o una advertencia como esta, haciendo que tengamos que esperar muchas horas para poder volver a construir nuestras soluciones. Sin embargo, el día de hoy te voy a mostrar la mejor alternativa para poder construir, editar y hacer lo que quieras con los flujos de N8N y los servidores MSP del mismo para hacer el sistema de agentes de tus sueños. Entonces, gente, la herramienta que vamos a utilizar es Cursor. ¿Por qué vamos a utilizar Cursor y ya no Claude directamente? Porque Claude es un LLM que ha sido creado para, su mismo nombre lo dice, generar grandes cantidades de texto. Y si nosotros lo utilizamos para construir o generar decenas de líneas de código, que en este caso es en lo que están hechas las soluciones de N8N, nos va a salir en algún momento, después de 3 o 4 interacciones, una advertencia como esta, ya que Claude no ha sido creado para generar o trabajar con cientos de miles de líneas de código. Por otro lado, Cursor es todo lo contrario, ya que Cursor se encarga de gestionar, trabajar, editar y en general gestionar decenas de cientos de líneas de código. Y si nosotros combinamos Cursor con los servidores MSP de N8N, tenemos una herramienta nuclear para poder construir cualquier tipo de solución de inteligencia artificial o por lo menos tener una base de dónde comenzar y un buen plan de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya comprendiendo por qué es importante Cursor, es descargarlo. Vas a Google, lo descargas sin ningún problema, no hay mucha ciencia en eso, depende de si eres Mac o Windows, lo descargas para el respectivo operador. Luego vamos a recordar que hemos utilizado en el anterior video, míralo si no lo has visto, que tenemos 3 repositorios en GitHub. Uno que es el Context 7, que va a permitir a Cursor, en este caso, porque antes era Claude, le va a permitir a Cursor acceder a documentación actualizada para saber cuáles son las mejores prácticas de N8N al hoy, para poder optimizar mejor nuestra solución o la que queremos que cree. Por otro lado, tenemos esta de N8N Workflows, que son más de 1000 workflows que van a servir como una biblioteca para que Cursor tenga una referencia de cómo se crean los agentes, más allá de las propias instrucciones que tiene. Eso lo vamos a ver ahora. Y finalmente el MSP de N8N, que le da a Cursor los poderes y habilidades para poder manejar todas las herramientas que permita N8N. Validar workflows, buscar nudos, colocar agentes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso ponemos que vamos a utilizar Docker porque esta es la continuación del nivel 2. Aquí básicamente habíamos conectado el Docker para crear un mini servidor MSP y poder tener muchas más herramientas que son estas que les digo, el N8N MSP. Con Docker tenemos acceso a 39 funcionalidades de N8N, mientras que sin Docker tendríamos únicamente 4 y estas son las 39 herramientas y funcionalidades que tenemos de N8N. Lo que vamos a hacer básicamente es pasarle estas herramientas que ya de por sí están en Claude y se las vamos a poner en Cursor, quien va a tener un límite mucho más amplio para poder gestionar estas líneas de código. Antes de que se me olvide y antes de seguir avanzando, es importante que recordemos que tenemos que mantener Docker abierto, ya que hemos construido o hemos creado un mini servidor MSP de manera local para que podamos comprender y podamos usar estas 39 funcionalidades que nos da el servidor MSP de N8N. Así que no cierres Docker, déjalo corriendo en segundo plano para que puedas sacarle el jugo a esas 39 funcionalidades de N8N sin ningún problema. Entonces, gente, una vez que hayamos descargado Cursor, lo siguiente que tenemos que hacer es abrir un proyecto. ¿Cuál va a ser este proyecto que vamos a abrir? Para esto nosotros tenemos que haber creado una carpeta principalmente que va a ser el Power Plant o como quieras llamarlo. Básicamente va a ser el centro donde, valga la redundancia, vamos a centralizar todo lo que vamos a hacer dentro de Cursor, ya que Cursor va a recibir códigos JSON de nosotros para darles referencia a cómo tenemos que usar los flujos o cómo los queremos y luego nos va a devolver otros flujos de N8N y después de todo eso está en líneas de código JSON. Y todos esos códigos, todos esos recursos, todos esos documentos se van a guardar en esa carpeta centralizadora. Por eso es importante que se creen una carpeta similar a esta. Esta es la que yo uso personalmente, sin embargo, por el video vamos a utilizar esta de acá. Estas se las voy a explicar en un momento, pero básicamente después de esta carpeta todo lo que creen van a ser recursos.
Entonces, una vez que hayamos creado esa carpeta centralizadora, nos vamos a ir a Open Project, vamos a buscar esa carpeta, vamos a utilizar esta nosotros y vamos a seleccionar carpeta. Entonces, gente, una vez que ya estemos en esta interfaz, lo primero que tienen que hacer es no asustarse, porque si no han usado nunca ninguna herramienta de codificación, puede que al inicio esto sea algo intimidante, pero van a ver que es súper fácil y lo único que tenemos que hacer es hacer el paso a paso que les voy a mostrar porque es todo súper sencillo. Ya tenemos cursor abierto y lo que tenemos que hacer es pasar todos esos servidores MSP que teníamos en Cloud, pero en cursor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a ir a la tuerca de arriba a la derecha, se nos va a abrir esta pestaña, la vamos a extender. A ver si me deja, aquí está. Nos vamos a ir a Tools Integrations y ustedes inicialmente no deberían tener nada acá. Yo aquí tengo las mismas 3 herramientas que de hecho ya tenemos en Cloud, que lo podemos revisar, por ejemplo, en cualquier chat. Y lo tenemos acá. Estas son las 3 herramientas, los más de 1000 workflows de N8N, el Context 7 y el MSP de N8N con las 39 funcionalidades. ¿Cómo trasladamos esto a cursor? A ustedes les va a salir New MCP Server, van a hacer clic acá y les va a salir un espacio para colocar un código. Este código va a ser el mismo que hemos colocado en Cloud Desktop. Ustedes se tendrían que ir acá arriba, archivo, configuración, desarrollador y editar configuración para que luego se vayan a la carpeta de Cloud Desktop configuraciones y aquí va a estar el JSON que ya hemos colocado para conectar Cloud con este mini servidor MSP en Docker y el MSP de N8N. Básicamente este código se los voy a dejar en la descripción, lo único que ustedes tienen que cambiar es el dominio de N8N y la API key de N8N que les va a generar el mismo N8N. Si quieres comprender un poco más de cómo conseguir este código, más allá de que yo te lo deje en la descripción, mira el video anterior que también te lo voy a dejar en la descripción para que comprendas las bases de lo que estamos haciendo en este video y puedas sacarle el máximo potencial para construir tus soluciones. Entonces nosotros copiaríamos este JSON, volveríamos a cursor y lo pegaríamos acá. Cerraríamos esto, cerraríamos cursor, lo volveríamos a abrir y ya deberíamos tener estas herramientas sin ningún problema. Si es que por A o B te sale algún problema o alguna advertencia, lo único que tienes que hacer es desactivarlas y volver a activarlas sin problema. Entonces vamos a cerrar las configuraciones y vamos a volver a esta interfaz. Yo recomiendo que esto lo corten un poquito más para que sea lo más amigable posible. Entonces, aquí en Cursor lo que vamos a hacer es básicamente pedirle lo mismo que le pedíamos a Cloud, construir una automatización. La diferencia es que ahora nosotros podemos manejar distintos recursos. ¿Por qué? Ya que ahora estamos conectados con estos servidores de N8N, nosotros también podríamos agregar flujos. Por ejemplo, yo tengo una carpeta de plantillas antiguas que yo he creado o que también he usado de otros creadores para poder armar mis soluciones. Yo lo que voy a hacer es pasarle esta carpeta, no se preocupen que esa carpeta también se las voy a dejar en la descripción como recurso y la voy a colocar en el workspace. Porque una vez que yo la coloque, yo podría tranquilamente llamar a uno de estos agentes, porque es un agente de IA en N8N, y decirle que lo analice, que hagamos un agente similar o que lo use como referencia. Esto es brutal. Y algo que también es importante, gente, son los modelos de inteligencia artificial que Cursor nos permite utilizar, que en este caso tenemos los mejores modelos de Claude, el modelo O3 de OpenAI y el GPT 4.1, además de Gemini 2.5. Entonces, ¿cuáles son los que yo recomiendo? Definitivamente los de Claude están más optimizados para trabajar con línea de código, más aún estos códigos JSON para construir soluciones en N8N. Sin embargo, tú puedes ir probando de acuerdo al cual más se te acomode, depende al momento o a la situación en la que te encuentres. Además, eso es súper importante y es que tenemos principalmente dos estilos los cuales vamos a utilizar para crear estas soluciones. Primero, la manera correcta en la que tenemos que hacer las cosas es utilizar el modo Ask para armar el plan de trabajo que luego se va a ejecutar. Es decir, yo quiero una solución que haga X, Y, Z y vamos a estructurar ese plan con Ask. Después de que ya esté ese plan, vamos a pasar al modo Agent para ejecutarlo y que nos dé ese JSON para pegarlo en N8N. Antes que se me olvide, gente, nuevamente volvamos a configuraciones y en esta parte de Rules and Memories, aquí podemos añadir una regla. Básicamente, en esta regla podemos colocar lo que en Claude poníamos como el Project Setup, que es básicamente darle la instrucción a Claude o al proyecto de cómo tiene que ejecutar todos estos servidores MSP de manera óptima para poder tener el mejor resultado posible. Así que nada, vamos a copiar esto que está en el repositorio GitHub de N8N MSP. Nuevamente todos los recursos van a estar en la descripción. Así que vamos a copiar este setup y lo vamos a colocar aquí. Le damos a Down y ya estaría listo para utilizar de la mejor manera Cursor.
Antes de pasar por las aplicaciones, les muestro estas dos soluciones de IA que he construido en Concursor en menos de 20 minutos, literalmente. Lo primero que hice fue pedirle un agente de IA de atención al cliente para una inmobiliaria y que utilice Chatbot y Google Sheets, y me dio esta solución de aquí. Luego la revisé y con los conocimientos que tenía me di cuenta que no era lo más óptimo para producción tener muchos servidores MCP. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Que en vez de servidores MCP lo hiciéramos con subworkflows, además de corregir mejor el sistema de entrada y el sistema de salida con Evolution API. Y básicamente me dio esta solución más optimizada, que de hecho está increíble, está súper bien. Y esto se los voy a dejar en la descripción para que puedan curiosearlo o para que simplemente lo utilicen para algún proyecto. Entonces vamos a mandar un prompt que dice: necesito armar un plan de trabajo para poder crear un workflow que supervise mi bandeja de emails para detectar emails nuevos y utiliza IA para determinar si es una consulta de ventas o pregunta de cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente le estoy pidiendo que me haga una solución para Gmail y le estoy diciendo qué tipo de nodos necesita utilizar. Utilizamos el modo Ask, que en este caso estoy utilizando el O3 de OpenAI. Activen el modo Max, es importante, y luego lo ejecutamos. Entonces, gente, primera aplicación, construcción de workflows. Lo que tenemos que hacer acá es básicamente pedirle a Cursor con un prompt para crear una solución de inteligencia artificial. En este caso es importante comprender que primero tenemos que seleccionar el modo Ask para armar un plan de trabajo, y cuando Cursor ya haya armado ese plan de trabajo pasaremos al modo Agent para empezar a ejecutar ese código, editarlo y hacer lo que nosotros querramos utilizando los servidores MCP de N8N y nuestros propios repositorios que ya hemos agregado para tenerlo como referencia. Es importante que para ejecutarlo es el modo Agent. El modo Ask es únicamente para armar el plan de trabajo y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vemos cómo Cursor ha creado este plan de trabajo, ha seguido básicamente las reglas que le hemos puesto, que estaba en el MCP de N8N, el repositorio GitHub, y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar al modo Agent y decirle: genial, ahora ejecuta, no tienes que decirle genial, ahora ejecuta y dame, y esto, le decimos que ahora ejecute este workflow, que nos lo dé y que utilice el MCP de N8N y el context 7 para tener una solución óptima que cumple con lo que necesitamos y nuestros requerimientos, y lo vamos a enviar. Claramente le hemos cambiado al modo Agent, ya que ahora vamos a aplicar nuestras herramientas. Lo que va a pasar a continuación es que vamos a tener que darle acceso a todas las herramientas de N8N de su MCP y al mismo context 7 para que pueda ejecutar de la manera más óptima lo que le acabamos de pedir. Aquí solo tenemos que darle run a todo lo que vaya a empezar a utilizar y dejar que Cursor haga lo suyo. Entonces, gente, después de que Cursor haya terminado de ejecutar todas estas herramientas, lo que tenemos que hacer es básicamente agarrar el JSON que nos ha dado, leer las instrucciones que nos ha colocado, copiar el JSON y pegarlo en un Canva de N8N para ver cuál es la automatización que nos soltó. Y nada, vemos que es una automatización súper simple, nos acaba de dar el flujo listo ya para solo poner las credenciales y nosotros iterar a cómo tengamos que utilizarlo. Ahora vamos a pasar con la siguiente aplicación, que es aquí donde se viene lo interesante. La segunda aplicación, edición y gestión de workflows. Básicamente sobre el JSON que ya nos dio, nosotros podemos hacerlo mucho más complejo, haciendo que la automatización pueda ser editable por Cursor. En este caso le vamos a dar la siguiente instrucción. Entonces le vamos a decir sobre este JSON que integre un agente de IA en esta solución, haciendo que sea más escalable y que filtre, clasifique y responda a los correos de manera óptima, que utilice referencias a los agentes que yo tengo en esta sección de acá para que sepa cómo tiene que guiarse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer clic en Add Context, File Folders, y vamos a escribir el nombre de la carpeta, que en este caso es Agents Cursor. Y básicamente Cursor va a tener acceso a todos estos agentes de acá para poder tener una referencia de cómo quiero yo que sea la solución. Y además le digo que es importante revise la documentación, le vamos a poner de MCP N8N y los workflows de N8N para las mejores prácticas de Gmail, y así lo vamos a colocar, y que nos dé el JSON de manera óptima. Acuérdense que es el modo agent porque le estamos pidiendo que haga una función, y vamos a mantenerlo en el Omax, o pueden cambiarlo a Cloud 4 Sonnet o a Cloud 4 Opus. Yo por este video estoy colocando el O3 y lo vamos a mandar. Entonces, gente, Cursor acaba de nuevamente utilizar las herramientas para poder integrar este agente de IA que le hemos pedido en base a la automatización inicial. Vemos que ha terminado de realizar y construir este JSON. Es mucho más grande que el anterior. Sin embargo, bueno, nos muestra las características y las variables del entorno. Sin embargo, acabamos de copiar el workflow y lo vamos a hacer justo en vivo.
y no se puede copiar en N8N. Esto significa que posiblemente el formato no sea el correcto, por lo que vamos a volver y le vamos a decir no me deja pegarlo, valida que el workflow esté construido correctamente en JSON para N8N. En este caso yo voy a utilizar Claude 4 Sonnet Max. Es aquí cuando hace uso de la herramienta más importante de este MCP de N8N, que es la validación de workflow. Básicamente, esta es la diferencia que tenemos con Claude. A estas alturas, posiblemente el límite con Claude ya se nos ha acabado y hemos tenido que esperar 3 o 4 horas más para intentar construir un flujo. Sin embargo, nosotros seguimos utilizando Cursor, intercambiando entre los modelos para jugar con ese límite y esperar a que simplemente Cursor haga lo suyo y empiece a construir las mejoras y a editar este JSON para poder pegarlo sin problema. Vemos que su manera de validar es súper interesante ya que está viendo nuestros flujos que tenemos acá a la izquierda porque son flujos que ya están dentro de N8N y va a ver qué es lo que tienen esos flujos que no tiene este JSON para poder mejorarlo y que sea mucho más óptimo utilizarlo en N8N y ya no haya ningún problema con respecto al formato. La verdad es que Cursor es una herramienta súper interesante porque hay una analogía que me gusta utilizar y no sé si ya la mencioné antes, pero básicamente hasta hace 6 meses o un año lo único que conocíamos para construir soluciones de IA era construir nodo por nodo hasta tener alguna mini infraestructura válida. Sin embargo, hoy gracias a esta herramienta podemos construir partes de soluciones de IA por partes para poder construir infraestructuras mucho más completas, cambiando totalmente las reglas del juego y en cómo construimos soluciones de inteligencia artificial. Entonces vemos que termina de corregir nuevamente todo el código, nos da nuevamente las variables, nos da las características del for loop optimizado, vamos a copiar nuevamente todo el workflow y nos vamos a ir a N8N para pegar. Vemos que ahora lo pega de manera correcta y no solo nos ha dado un workflow, sino nos ha dado dos. Esto lo vamos a ordenar para ver qué es lo que nos ha mandado y nos ha dado de manera óptima un agente de inteligencia artificial que está enfocado en las respuestas de Gmail y utiliza Slack tal y como se lo mencionamos. Definitivamente de pasar de algo así, pasamos a esto utilizando únicamente Cursor y con esta solución de IA ya podemos arrancar de una manera mucho más óptima. Hemos construido un trigger de Gmail, tenemos un agente de IA que tiene un modelo de OpenAI, una memoria buffer que esto se configura, un HTTP request y un output parser. Luego vemos que tiene módulos de Google Sheets, trabaja con Slack y tiene un filtro para ver cuándo requiera soporte humano o cuando necesite o cuando sea un spam, mejor dicho. Acá tenemos otro webhook que ahora vamos a revisar para qué sirve en la tercera aplicación. Vemos que hay una diferencia crucial entre ambas aplicaciones, simplemente partimos de una construcción básica y luego si queremos ir iterando lo conversamos con Cursor, le decimos cómo lo queremos y llegamos a un resultado similar. Claramente, a partir de esa solución no puedes ir implementarla y ponerla en producción, sin embargo es mucho mejor partir desde esta base que hace 6 meses o un año cuando partíamos de hacer nodo por nodo, de repente divagando sin tener una dirección. Así que nada, vamos a pasar a la tercera aplicación. Perfecto, gente, la siguiente aplicación y última, pero no por ello menos importante, de hecho es muy interesante cómo vas a poder manejar tu agencia de inteligencia artificial o tú como freelancer para poder llevar una documentación ordenada sobre todas tus soluciones. Y eso lo vamos a trabajar con los SOPs. Básicamente son, bueno, su nombre lo dice, Standard Operating Procedure. Básicamente son maneras en las cuales vas a estandarizar todas las soluciones que tú has hecho para que cuando seas una agencia se lo entregues a tu freelancer para que sepa cómo hacer la solución o tú mismo revises tu documentación, se lo entregues a tu cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente vas a tener un instructivo súper detallado para poder comprender qué es lo que hace la solución y cómo construirla de cero y cómo poder implementarla mejor. Entonces vamos a ponerle la siguiente instrucción. Entonces le vamos a decir que nos genere un SOP de tal manera que explique cómo se hizo la solución, cómo implementarla, cuáles son las mejores prácticas y tiene que estar enfocada para que lo pueda utilizar un freelancer, una agencia de IA o un cliente y pueda saber todo lo que ya hemos mencionado. Así que nada, esto igual lo vamos a ejecutar con el método agent y lo vamos a mandar. Entonces, gente, Cursor es tan increíble que empieza a generar el SOP. Ahora lo vamos a trasladar a un Notion para que se vea de mejor manera, pero básicamente aquí está toda la información que necesita cualquier persona para poder implementar esa solución. Es más, diría que es hasta demasiada información, podríamos hacerlo mucho más corto, pero ya va a ser cuestión de cómo ustedes quieran utilizar. Vamos a esperar a que termine, es un SOP inmenso, la verdad. No esperaba que sea tan grande, ahí lo podemos ir o lo podemos ir cortando, pero vemos que lo ha creado, así que lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a un Notion para ver qué es lo que ha creado. Esto no me gusta que se vea así, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar de esta manera para tenerlo más ordenado.
Nuevamente, tenemos el resumen ejecutivo. ¿Para quién es? Los beneficios, cuáles son los componentes de la solución. Tenemos ya un flujo para comprender cómo funciona y tú puedes agarrar este SOP, guardarlo, dárselo a tu cliente cuando le vendas la solución, dárselo a tu freelancer para que comprenda cómo funciona la solución. Y es increíble porque ya tienes todo en uno con Cursor. Tienes un agente que hace agentes, un agente que edita y aumenta y potencia agentes y el mismo agente te entrega el instructivo para que sepas cómo tienes que utilizarlo y cómo lo puedes escalar. Es increíble cómo esto va a cambiar y ya está cambiando la regla del juego. Así que básicamente esa es mejor dicho, la aplicación 3. Bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si estás interesado en implementar soluciones de inteligencia artificial en tu negocio o simplemente deseas aprender a cómo construir soluciones de automatizaciones con IA, mi nombre es Santiago Zabaleta, soy experto desarrollador en soluciones de inteligencia artificial y te voy a dejar un link en la descripción para que me escribas y ver cómo te puedo ayudar. De igual manera estoy dejando todos los recursos del video en la descripción, así como el video anterior para que tengas las mejores bases y puedas utilizar Cursor de una manera súper profesional y armar la solución de IA de tus sueños.